22 años después de haber iniciado un levantamiento armado en Chiapas que sorprendió a México y el mundo, el líder del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos, ya no es un prófugo de la justicia. La semana pasada, el Consejo de la Judicatura Federal informó que los delitos de sedición, motín, terrorismo, conspiración, uso de armas exclusivas del ejército y provocación de un ilícito, de los que Marcos fue acusado, prescribieron. Los cargos contra Marcos y otras 12 personas, también hoy absueltas, se presentaron el 9 de febrero de 1995, un año después del levantamiento armado. Con el aura misteriosa que le dieron su pasamontañas y su inseparable pipa, el subcomandante Marcos fue el estandarte desde que el EZLN se levantó en armas el primer día de enero de 1994 para defender los derechos de los indígenas en Chiapas. Ese día, decenas de hombres y mujeres encapuchados, y algunos armados con escopetas de madera, ocuparon San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo en Chiapas. Dijeron basta ya y declararon la guerra desde un altavoz. Demandaban democracia, libertad, tierra, pan y justicia para los indígenas. Desde los años 60 y el Che Guevara no se veía algo así. Un guerrillero latinoamericano que atrajera las miradas del mundo y se convirtiera en un ícono global. Ese 1 de enero del 94, día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que simbolizaba el ingreso de México a la modernidad, la insurrección armada le recordaba al país los problemas que lo anclaban al pasado. Fueron solo 12 días de combate. Los muertos se contaron por decenas y no por centenares, pero fue suficiente para atraer la atención mundial. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari ordenó el cese al fuego y 4 días después, el 16 de enero, envió al Congreso de la Unión una propuesta de ley de amnistía general que permitió iniciar un diálogo entre el gobierno y el EZLN. Manuel Camacho Solís fue designado como comisionado para la paz en Chiapas, y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, fue elegido como mediador por parte del movimiento indígena. Los zapatistas habían perdido la batalla militar, pero se ganaron la simpatía del mundo con su Nunca más un México sin nosotros. En febrero de 1995, y ya cuando Ernesto Zedillo era presidente, el entonces Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, informó que se había descubierto la identidad del subcomandante Marcos. Fue identificado como Rafael Sebastián Guillén Vicente, un maestro de diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, nacido en Tampico, Tamaulipas. A su vez, los noticiarios informaban que Marcos había estudiado Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en Jalisco, y después Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí se iniciaron las averiguaciones en su contra, y el conflicto del EZLN con el gobierno se recrudeció. El ejército recuperó posiciones tomadas por los zapatistas. Luego vino la intervención de la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, que permitió restablecer el diálogo y avanzar en la construcción de varios acuerdos hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En febrero de 1996, los representantes del gobierno de Zedillo y el EZLN firmaron los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígena, primer y único documento firmado entre las partes. Pero los zapatistas dijeron que nunca se cumplieron. En 2001, ya con Vicente Fox en la presidencia, Marcos viajó de Chiapas a la Ciudad de México en lo que se conoció como la Marcha del Color de la Tierra, con la que buscaba exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Esa vez, comandantes del EZLN hablaron incluso en la tribuna de la Cámara de Diputados, buscando que los acuerdos de San Andrés se incluyeran en la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas, que por ese entonces se discutía en el Congreso. Pero al final, los legisladores aprobaron una reforma distinta. Los zapatistas se retiraron a sus comunidades hasta que en 2003 volvieron a la escena pública con su propuesta de los caracoles y el buen gobierno, asociaciones de municipios autónomos zapatistas que se han dedicado a construir una estructura autosuficiente. Luego, el 1 de enero de 2006, previo a las elecciones presidenciales, el subcomandante Marcos empezó una gira por todo el país para promover la llamada Otra Campaña. Marcos adopta el apelativo de Delegado Cero, y durante un año recorre los 31 estados de México más el Distrito Federal. Luego regresa a Chiapas y no vuelve a salir de las montañas. En mayo de 2014, tras la muerte del comandante Galeano, integrante del EZLN, la figura del subcomandante Marcos dejó de existir. Se cambió el nombre a Subcomandante Galeano.
fue su última aparición pública. De vez en cuando da señales de vida a través de cuentos en la revista Rebeldía o de algunos comunicados.